Bueno, hoy nos metemos de lleno en una historia que desafía por completo nuestra percepción del tiempo. Es un relato que nos llega desde México y que nos coloca, digamos, en la mismísima frontera de lo inexplicable. Vamos a hablar del charro de Veracruz. Es una pregunta que, normalmente dejamos para la ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿y si no lo fuera del todo? Este relato nos obliga a plantearnos si, aunque sea por un instante, una época pasada podría, de repente, manifestarse ante nuestros ojos. Para poder entender qué es lo que pudo pasar aquí, tenemos que hablar de un concepto clave, el deslizamiento temporal. Es un fenómeno fascinante, la verdad. Pensemos en ello como una especie de grieta momentánea en el tejido del tiempo. Un instante en el que, de repente, dos épocas distintas, el pasado y el presente, llegan a tocarse. Pues bien, este fenómeno es, precisamente, lo que parece que le ocurrió a nuestro protagonista, Miquel, durante un encuentro que se podría calificar de imposible en un rancho de Veracruz. Vamos a ver cómo se desarrollaron los hechos. Porque lo más curioso de estas experiencias es que casi siempre ocurren en los momentos más inesperados, en un día que parecía que iba a ser como cualquier otro. El escenario es un lugar totalmente conocido y seguro para Miquel, el rancho de su familia en Veracruz. Un entorno de lo más familiar, donde nunca, jamás, solía ocurrir nada fuera de lo común. Él estaba allí, a lo suyo, ocupado con las tareas de siempre en la parte de atrás de la casa. Un día normal y corriente hasta que un sonido rompió esa calma. Unos pasos. Claro, su primera reacción, la más lógica, fue pensar que era alguien de la familia. Pero, al girarse, se encontró con alguien que no era de su familia. Es más, ni siquiera parecía de su misma época. Era una figura que parecía sacada directamente de un libro de historia. Lo primerísimo que le llamó la atención fue la ropa. No era moderna para nada. Tenía un estilo inconfundible, de la época de la Revolución Mexicana. Los detalles, además, eran súper nítidos. Llevaba una chaqueta de charro y su sombrero característico. Una imagen muy potente, sí, pero completamente fuera de lugar en pleno siglo XXI. Y ojo a este detalle que aporta el testimonio. Las botas. Estaban muy desgastadas, como si llevaran la marca de un viaje larguísimo, o quizás un viaje a través del tiempo. El encuentro fue silencioso, pero de una intensidad tremenda. El desconocido simplemente se quedó mirando fijamente a Miquel, sin decir ni una sola palabra, y después se dio la vuelta y empezó a caminar, muy tranquilo, hacia un campo cercano. Claro, Miquel, intrigado, decidió seguirle. No podía dejarlo así, sin más, y lo que vio a continuación es el verdadero núcleo de este misterio, un suceso que sencillamente no debería ser posible. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. Mientras Miquel se iba acercando, el hombre no es que acelerara el paso, no. Empezó a desvanecerse. Su figura se iba deshaciendo, desintegrándose poco a poco, como si el propio viento se lo estuviera llevando. Para cuando Miquel llegó al punto exacto donde estaba, ya no había nadie, ni una huella, nada de nada. Solo el silencio del campo. Una experiencia así, claro, no se olvida. Te deja una marca. Y sobre todo, deja una pregunta que resuena con una fuerza increíble. Una que nos obliga a cuestionarnos los límites de nuestra propia realidad. El testimonio original lo resume a la perfección. Quizás esa línea que separa nuestra realidad de lo paranormal es mucho más delgada de lo que nos imaginamos. Quizás esa frontera que separa el presente del pasado es más frágil y más permeable de lo que nos atrevemos a pensar. Y esto nos deja con una última reflexión. Si un eco del pasado pudo aparecer así, de la nada, en un rancho de Veracruz, ¿cuántas otras grietas como esa podrían existir a nuestro alrededor, simplemente esperando el momento adecuado para abrirse?